La Secretaría de Cultura agradece la presencia de ustedes y agradecemos también al público. Y entonces lo que vamos a ver hoy es, ya que tenemos 5 martes para ver en total, bueno, este es el segundo martes, para ver el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels, vamos a ver algunos ejes como ejes importantes. El primer eje sería el avance de la producción, la aparición del postproducto, la propiedad privada y la desaparición de las formas arcaicas, como con el surgimiento de la ganadería y la agricultura, y que esto permite un producto de la profesión individual. 2. El surgimiento del Estado y la destrucción de las formas de organización social, ya que el Estado se convierte en garante de la propiedad privada y se sitúa por encima de las clases. 3. El monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado, el Estado y la fuerza pública. Y 4. El Estado como entidad divina, el Estado como entidad social por encima de la sociedad misma y como rector de la sociedad, con una estructura que sería el ejército, la policía, aparato tributario, parlamento, ejecutivo, y una superestructura que estaría conformada por la Constitución, por los códigos y reglamentos. Y por último, tomando en cuenta la propuesta, sería el fin del siglo XV en Europa y el surgimiento del Estado moderno, mientras en América subsiste la gens. O sea, y dentro del Estado moderno habría que ubicar también al papado, a Roma, ¿no? A la monarquía francesa, a la monarquía española, y un modo de producción en América que, bueno, Marx se los dice y que Maurice Godelier, en el modo de producción asiático, analiza como un modo de producción asiático donde sigue existiendo la productividad comunitaria, sin embargo, existe una entidad superior que para eso he hecho una especie de bueno, he repetido, no sé si se puede ver, el esquema de Tokei que presenta Maurice Godelier. Tokei es un sinólogo japonés donde existe una organización superior de las cuales dependen las organizaciones inferiores, que en Mesoamérica sería el Calpulli y que sería el Ayllu en Perú, y para poder tener posesión de la tierra. El individuo, como parte de la organización inferior, tiene acceso a la tierra, la cual está en gran medida determinada por la organización superior, y el usufructo de la tierra lo puede poseer el individuo como miembro del Calpulli, pero siempre sigue siendo una propiedad del Calpulli. Bueno, vamos a iniciar y vamos a tomar la palabra con Enrique. Hola, buenas tardes. Pues bueno, comenzando con el primer punto que mencionas, Jorge, me gustaría pues sí, comenzar hablando con esta cuestión del plusproducto. Cómo a partir del plusproducto comienza a, ¿cómo se puede decir?, a pasar de estas etapas de salvajismo, barbarie y sus diversas formas que Engels nos habla, hasta llegar a la creación del Estado, cómo deriva en ello. Pues bueno, para comenzar, creo que es importante remarcar que pues en el marxismo se habla de una estructura económica de la sociedad, que quiere decir que las relaciones sociales de producción, junto con las fuerzas materiales también de producción, crean esta estructura económica. Entonces, ¿cómo a partir de... pues es materialismo histórico, cómo a partir de las diversas formas en que se vive o en que convive estos diversos tipos de sociedad, cómo podemos ver en el primer estado, las familias, ellos eran dueños
tanto de los medios de producción. ¿Por qué? Porque ellos fundamentalmente utilizaban la casa, como que dice, vivían al día. No había manera de que ellos pudieran generar una acumulación primaria de riqueza, sino que esto es después, cuando comienzan a darse cuenta que la agricultura existe, que pueden mantenerse en un solo espacio, y cómo a partir de quedarse en este mismo espacio se comienzan a generar pues ya sea cereales, no sé, todo esto que les va a dar pues un sustento, y pues como a partir de este establecimiento ya como más formal, también se intenta crear eh, se empieza a tener como esta noción pues de la monogamia, ¿no? Que incluso también Engels nos explica que no se pasa de la poligamia de la familia Punúlua, etcétera, simplemente la monogamia por una acción realmente de amor, sino que es más de sometimiento. Si alguno más quisiera hablar de este punto, me interesaría también escucharlo. Sí, Iñaki, sí. Sí, pues así siguiendo un poquito la línea de Enrique, podríamos también ver este avance del Estado como a partir de sus divisiones, ¿no? Viendo la primera división que existía en la familia sintiásmica, que era la división laboral por el sexo, ¿no? El hombre casaba y la mujer era dueña del mono del hogar, ¿no? Conforme el hombre empieza a tener un excedente, ya sea por la ganadería o por la agricultura, empieza a cambiar las relaciones de poder. Entonces cambiamos de este matriarcado o línea uterina que manejaban al nuevo patriarcado, ¿no? Esto también empezamos a ver, pues, la explotación del hombre, ¿no? Una forma capitalista más burda, creo, que es explotar al hombre para el crecimiento de los bienes personales de los jefes. Pues con esto empezamos a ver esta separación de las familias arcaicas y esta relación que tenían con la gens, ¿no? Que sería esta relación consanguínea, a relaciones puramente, pues dice Engels, que al azar pareciera, ¿no? Al azar, ¿por qué? Pues porque empieza a haber una división también entre los productores, los mercaderes, y por lo tanto se pierde esta relación de productor y producto. Es como dice también Enrique, pues una cuestión que va muy de la mano también con esta separación familiar, ¿no? Él mencionaba que cambiamos no por una cuestión de amor a la cuestión de la familia monogámica, sino por una cuestión de opresión y de divisiones. En una segunda etapa se empieza a dividir también la agricultura o la ganadería de los oficios, ¿no? Y vemos cada vez más esta división dentro de este estado. Y le cedo la palabra al que siga. Mari Carmen. Sí, bueno, yo estuve revisando y como sé que, pues, profundizan mucho en la parte en que se genera el texto, precisamente en el contexto, y me ha interesado mucho cómo lo han estado llevando a la actualidad. En ese sentido, yo estuve revisando unas situaciones que tienen que ver con la actualización. Y ahorita que estaba hablando este chico, Iñaki, ¿cómo te llamas? Perdón. Iñaki. Sí, Iñaki. Ok, eso. Disculpa. Me estaba recordando de la certeza del castigo del que habla Foucault. No me quiero salir, pero creo que es interesante ver también esa dominación del cuerpo, de cómo llega el Estado a dominar esta situación y cómo las personas van pasando por diferentes etapas de castigo en base al comportamiento que tienen, que lo consideran riesgoso o que rompen alguna regla. Bueno, eso es lo que estaba pensando, por eso es que no podía, no me incorporé rápidamente. Pero dentro de eso, a mí lo que se me hizo interesante es lo que llamaban la decadencia de la organización griega, ese derecho paterno,
con herencia de la fortuna por los hijos, lo cual facilitaba la acumulación de esa riqueza en toda la familia. Y esto hace que se tenga un poder contrario a lo que se llamaba en las gens, en la patria, ¿no? En esta parte que se habla mucho de la patria. Y las repercusiones sociales, cuando uno tiene fortunas, hay unas diferencias mediante la formación de una nobleza, la herencia, la monarquía, la esclavitud. Entonces se van conformando como las clases sociales, que es, en principio se va esbozando también un camino hacia el sometimiento a través de la esclavitud y este privilegio social que se tenía, ¿no? En resumen, en la parte esa la parte de los rasgos en la Constitución griega, la fortuna es lo más apreciado, como el sumo bien. Entonces se abusa ya del orden y se justifica el robo de las riquezas y va empezando esa violencia de la cual nos quiere llevar Jorge. Pero entonces, para poder administrar todo esto, faltaba algo, una institución que asegurara esa riqueza, estos nuevos individuos, pero que además imprimiera el sello del reconocimiento social, o sea, como lo legitimara a estas nuevas formas de adquirir la propiedad y que se van desarrollando, y es a través de esa acumulación de riqueza que se va acelerando. Entonces, esta institución nace no solo para perpetuarse, sino que para hacer la división de la sociedad en clases, ser la reguladora, ser la administradora, pero también para darle este derecho y esta protección asegurar los bienes de la clase poseedora, y en el sentido de cómo va a explotar esta clase poseedora de esta riqueza que se vino dando por estas diferencias a la clase no poseedora. Entonces, ¿de qué manera puede regular el dominio de una sobre otra sin que se den esas guerras que estuvieron viviendo en ese comunismo, en donde había unas reglas implícitas de cómo tratarse, que incluso al enemigo, al perdedor, lo adoptaban, ¿no? Entonces, el individuo empieza a pensar en el masculino, en poder, en división de clases, en poseer, y el Estado y se inicia como un ejercicio de poder de los hombres, precisamente para perpetuar ese poder. Y pues en ese contexto las mujeres vienen siendo el medio de extender el poder de los hombres, porque hay un uso político de sus cuerpos y de su capacidad reproductiva, sobre todo en la monarquía y en las clases altas. Nada más termino en donde se empieza el hombre a dominar las actividades económicas y la concentración de la riqueza. Ok, gracias, Jorge. Gracias, Manuel. Primero quiero agradecer la invitación nuevamente. La semana pasada no pude estar con ustedes y quiero hacer un reconocimiento a la relatoría, a la crónica que hicieron sobre la primera parte del libro, que me parece uno de los clásicos, es un libro clásico al que se debe acudir de cuando en cuando. Y tu buen tino y pretexto ha servido para volver a repasarlo. Como hicieron las referencias a Lewis Henry Morgan y a Johann Jacob Bach, que fueron los que le dieron la luz a Friedrich Engels para su trabajo. En cuanto a esta crónica sobre la parte de la vida consanguínea y el famoso derecho de la mujer, que no es un derecho real porque no existía la jurisprudencia ni la parte jurídica, que es nomás de nominal, no de facto. Y me sumo mucho a lo que dice Mari Carmen. A mí me parece que en palabras llanas, el sedentarismo acabó con el proceso de la colaboración participativa de todos, y empezó a acrecentarse, le dio en la torre, pues le jodió toda la comunidad, el sentido de comunidad de las poblaciones, de los grupos sociales, y no solamente el sedentarismo, sino la acumulación de la riqueza.
la acumulación de los bienes, cuando empieza a haber, cuando hay propiedad privada, entendiéndola como ese espacio donde el patrimonio te da un sentido de pertenencia y de identidad incluso con el entorno, cuando tienen su pequeña parcela, su pequeña casa, que les da seguridad y garantía, y eso lo podemos ver en las poblaciones locales. La gente que renta o la gente que no tiene seguridad patrimonial vive un poco a la zozobra, y ahorita, por ejemplo, la pandemia, pues me imagino que debe tenerles en vilo sobre este tema. Si los echan los renteros o si les dan plazo para pagarles una... En aquel tiempo, entendiendo la propiedad privada no como bienes terrenales para demostrar a los demás que tenían posesiones, sino estamos hablando de la propiedad privada para poder llevar a cabo el desarrollo familiar y comunitario. Pero ya el sedentarismo y la acumulación del producto va generando esta necesidad de que los que más tienen busquen la protección, generando esta institución, como bien dice Mari Carmen, generando una estructura, una superestructura de la comunidad que sería el Estado, para darle forma a la protección de sus bienes. Pero no es más que en este sentido, ¿no? En el sentido más mezquino y egoísta de acumulación de bienes, lo que va a generar el Estado para protegerse ellos mismos con respecto a lo que poseen, ¿no? Gracias. Victoria. Gracias. Bueno, yo un poco a partir de los comentarios que ustedes hacen y retomando el planteamiento en el que tú nos invitas a hablar como del origen de la propiedad privada y la apropiación del plusproducto, etcétera, me recuerda una frase que dice Pepe Mujica cuando le preguntan, como alabando su gestión en Uruguay, y le dicen, si usted fuera millonario, ¿qué haría, no? Porque hacen mucha alusión a las condiciones de vida como bastante sencillas en las que vive el hombre, y pues que fue primer mandatario, ¿no? En Uruguay. Entonces él dice, es que yo no sería rico. Y le insisten, ¿no? Yo prefiero andar liviano de equipaje, dice. Y le insisten, bueno, pero si fuera rico, ¿qué haría? Y dice, pues si fuera rico, realmente estaría bastante preocupado de quién me roba. Y eso me limitaría a hacer cualquier otra cosa. Y creo que hablando, ¿no? Del por qué surge la propiedad privada y justamente surge el Estado, tiene todo que ver con la frase de Pepe Mujica, porque y vimos, ¿no? En el libro que justo en ese periodo entre la barbarie y la civilización, ya sabemos cómo se categorizan, lo platicamos en la sesión pasada, pero retomando muy brevemente, Engels nos habla de 3 estados, digamos, prehistóricos de la cultura. Señala como primera etapa el salvajismo, después que estaba, digamos, caracterizado por lo que ya decía Mari Carmen, de esta filosofía, pues, del derecho materno que imperaba, la barbarie, que era, ya sabemos, familia sindiásmica o consanguínea, pero que también se caracterizaba por todo este desarrollo, digamos, que se realizó a favor de la domesticación de los animales y el cultivo de las plantas. Entonces, lo que decía bien Manuel, ¿qué pasa cuando tienes esa sobreproducción y ya no tienes que salir a cazar para comer ese día? ¿Qué pasa cuando, y cito un poco lo que comentaba Engels, que tenían cerdos, caballos, voy a buscar dónde está es el problema de tomar demasiadas notas, pero bueno, hablaba de esa sobre producción y que justo necesitaban vigilar esas riquezas, ¿no? Entonces, aquí dice, creando relaciones nuevas en la barbarie había que conseguir alimento, ahora había manadas de caballos, camellos, cabras y cerdos y tenían riquezas que necesitaban vigilancia. Y de ahí surge esta segunda intervención o pregunta que nos hace Jorge del monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Que tú me dices, Jorge, si aquí le paramos para seguir una segunda ronda. Ok, sí, si quieres, vamos, de hecho hay puntos muy interesantes, ¿no? Y sobre lo que dice, por ejemplo, Mari Carmen, habría que señalar que
se crearon las condiciones objetivas para la apropiación y esas condiciones objetivas crearon el patriarcado y el Estado y la fuente de dominación. Pero una cosa que me parece muy interesante porque la mencionan los muy jóvenes y que tiene que ver con el matrimonio en diferentes condiciones y, por ejemplo, lo que han señalado respecto a que el matrimonio, lo señaló Enrique, creo, de que el matrimonio no se da por relaciones de tipo amoroso, sino por relaciones completamente objetivas, también en la cual, por ejemplo, hay lazos que son lazos económicos. Hay que ver que el amor cortés en la literatura medieval, ya bien sea en Tristán e Isolda, por ejemplo, Tristán e Isolda, las relaciones son relaciones por fuera del matrimonio, las relaciones amorosas. O el caso de los cuentos arturianos, ya bien la relación de Lancelot y Geneviève, es una relación que se da por fuera del matrimonio, en la cual incluso hay una traición y se maneja además como traición, y es lo que va a traer, digamos, el malestar al reino de Inglaterra o al reino de Bretaña o de Britania, porque los cuentos arturianos, cada quien los reclama como suyos, ¿no? E incluso son de varias partes, ¿no? Y entonces, las relaciones no son relaciones amorosas, y las relaciones amorosas en esta literatura medieval se dan por fuera del matrimonio, no se dan por dentro del matrimonio, sino que se dan por fuera del matrimonio, ¿no? Esa es una cuestión que es una cuestión muy interesante. Ahora, el segundo eje que me interesaría mucho tratar es el surgimiento del Estado y la destrucción de las formas de organización social, particularmente del gen, y que Engels dice que la destrucción del gen, en cierta forma, es la destrucción del derecho materno. Entonces me interesaría que empezáramos con esto, Enrique. Y pones allá. Ok, pues bueno, quería retomar primero lo que mencionaba Manuel sobre la propiedad. Es que siento que para entender la constitución del Estado, también se tiene que entender como la propiedad como abstracción, aunque esto ya es un poquito más, lo desarrolla un poco más crudo, ¿no? Pero él explica cómo tú te haces acreedor de una propiedad, cómo tú puedes llamarte el propietario de una tierra. Entonces, gracias a esto es que se crea el Estado. Engels, cuando habla de cómo se pasan de las distintas génesis de los diversos estados, habla que cuando se mueve el estadio humano, en el caso del Estado ateniense, se crea por la necesidad de salvaguardar estas nociones de propiedad individuales que estaban existiendo en ese momento. Pues si por un lado se había explotado o se habían conquistado otros pueblos, y es gracias a estas conquistas, de hecho pues viene de una tradición bélica, el Estado se conforma de esa misma manera como un aparato coercitivo. Bueno, en la cuestión de la gente, de cómo desaparece, pues ahorita no recuerdo mucho de esa parte, si ahorita alguien más la quisiera retomar, pero sí me parece importante remarcar eso, cómo Engels explica a partir de los diversos estadios del hombre en la historia, la creación del Estado, pero el Estado visto como una herramienta de dominación de las clases poseedoras en contra de las que no tienen. Entonces ahí ya comienza a haber esta lucha de clases a partir del surgimiento del Estado o del nacimiento del Estado. Que igual ella lo había comentado un poquito Mari Carmen, pero igual lo quería volver a tocar. Iñaki, por favor. Pues yo puedo hablar un poquito de esto de la desaparición de la gente. Repitiendo un poquito lo que vimos la vez pasada, pues tenemos la división, digamos, arcaica o antigua,
en la gens, la fratria, la tribu y en algunos casos las confederaciones de tribus, ¿no? Como lo habías visto con los iroqueses, que llegaron a ser más o menos unos 20,000. Y conforme se va gestando digamos, las situaciones, ya habíamos hablado un poquito sobre el tener un excedente de productos, y se van implementando el Estado, como dijo Enrique, de esta manera coercitiva, pues se van de alguna manera exacerbando los antagonismos dentro de las sociedades. Entonces, entre más se desarrollan estos antagonismos, van perdiendo esta línea consanguínea, ¿no? que tan importante es para la gente. Ahora, también con eso vemos diferentes cambios de constitución, por ejemplo, en Grecia con la de Tesio y después la de Solón, y también vemos algunos ejemplos con el Estado romano, pues van cambiando también la composición de las mismas tribus, ¿no? Pasando de ser, como ya le habíamos dicho, de una línea consanguínea a una cuestión puramente, pues digamos, nominal, lo que tenga que ver con los terrenos que tienen, ¿no? Tenemos ahí ejemplos de... exactamente. Tenemos ahí, por ejemplo, el ejemplo de Atenas, ¿no? Que tenía sus clases divisorias entre los que tenían 500, no recuerdo cuál es el nombre de la moneda, entre 500, 300, 1500, 1150, perdón, y menos de 150. Y lo vemos igual con los romanos, que van dividiendo en 100,000 haces, 75,000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos este cambio de una línea consanguínea a este cambio puramente económico, que de alguna manera sigue manteniendo ciertas de esas tradiciones de los gens. Por ejemplo, lo vemos en la policía romana, cómo tenía que ser de descendencia de esclavos, forzosamente porque el que un romano libre pudiera votar, tuviera este trabajo tan burdo o tan gacho, pues sería visto bastante deshonroso, ¿no? Y así. Mari Carmen. Sonido. Ya, sí, ¿verdad? A mí se me hizo muy interesante y lo quiero comentar, lo de las fachas, pero estoy un poco confundida con el orden. O sea, se supone que estamos ahorita en la parte de todavía de la apropiación o en las formas antiguas de organización. Las formas Estamos, antiguas. de hecho, ahorita en el surgimiento del Estado y la destrucción de las formas antiguas sociales. Bueno, gracias Jorge, yo hablé un poco ya sobre el surgimiento del Estado porque lo quería llevar a la parte con una perspectiva de género y nada más rescataría la situación de que en estas gens, el sello del matrimonio ya en la parte de la gen griega empieza a borrarse, o sea, porque el derecho materno cede el puesto al derecho paterno. Entonces, en ese sentido, por lo mismo, la riqueza privada en el proceso va surgiendo y va abriendo la primera brecha en esta constitución ya gentilicia, ¿no? Otra es la parte del derecho paterno sobre la fortuna de las mujeres que eran ricas y herederas. Al contraer el matrimonio, pues con otra gente se va destruyendo esta parte y se va dividiendo y se destruye lo que antes era el derecho gentilicio. Entonces, todo esto tiene un carácter aprobado, se puede decir lícito ante toda la comunidad del gentilicio y van cambiando esto para que, por ejemplo, las jóvenes que se van a casar, se busca que se casen dentro de su propia gente para que los bienes no salgan, ¿no? Entonces va habiendo una serie de cambios que tienen que ver con la descendencia ya según el derecho paterno, la prohibición y decepción hecha de algunos matrimonios. Y esto va dando también va moviendo todo lo que se había establecido anteriormente y viene también el derecho a la adopción de la gente. Esto a mí se me hizo muy interesante, cómo cuando se iban quedando en estos matrimonios, pues se iban quedando la gente más pequeña y cómo podían adoptar a otra familia, pero todo esto era dentro de esa incipiente institución porque hacía a través de una formalidad pública.
Y eso es lo que se fue dando y es como se fue construyendo. Yo de ahí me paso a la parte del Estado, ya caracterizando por qué es un Estado patriarcal. O sea, elaboré algunos apuntes ahí, referencias, cómo se va inventando el Estado, pero yo creo que es conveniente que alguien más hable sobre el Estado. Yo ya lo mencioné, entonces pasaría la voz a otra A persona. Manuel. Sí, adelante. Bien, bovino con el tema y a partir del sedentarismo, de la producción, de los excedentes de producción, del acumulamiento, de la acumulación de bienes, hay la edad de que alguien me proteja y de proteger los que poseemos más. Entonces viene la construcción del Estado. Los griegos eran democráticamente esclavistas, porque la sociedad griega, a la que le debemos el origen del concepto de la democracia, eran profundamente esclavistas, ¿no? Nada más que los esclavos eran parte de su familia, ¿no? Porque el concepto de familia no tenía que ver ni con la parte afectiva, incluso ni con sanguínea, ¿no? Y al parecer ni siquiera los hijos... Ah, sí, sí. Ni siquiera los hijos se consideraban como la familia, ¿no? Sino eran más bien los bienes que poseían los señores. Y ahí le dan el traste a la línea de derecho femenino, ¿no? Porque las mujeres no están en esa onda de la acumulación. Esta fue una cosa de hombres, ¿no? Yo rescato la virtud de un escritor, Santiago Posteguillo, que escribió, publicó hace 2 años una novela extraordinaria, donde rey a la mujer en la época griega, en la época romana, cuando Julia, la esposa de Severo, forma la dinastía, y es una mujer, porque Severo dice, yo quiero ser emperador. Dijo, no, lo de menos es que seas emperador, lo importante es generar una dinastía. Y es ella la que mueve los hilos, la que tiene el poder verdaderamente, y maneja su poder muy bien para poder, para hacer y generar la última gran descendencia la última gran, ¿cómo se llama? Dinastía que gobierna a los romanos. Pero a lo que voy es que lamentablemente ahí las mujeres perdieron el control cuando se les diluye esta parte y el derecho patriarcal comienza a generarse, y obviamente el Estado se va construyendo en beneficio, y pues por supuesto que es un Estado coercitivo, porque solamente va a proteger la línea de quien posee, ¿no? Quien tiene propiedades, quien tiene riqueza. Me gusta mucho el ejemplo que da Victoria sobre Pepe Mujica, aunque la virtud de Mujica no es en el pasado, sino es en este presente neoliberal, en donde él dice, y con esto ejemplifico muy bien el concepto del sentido de la propiedad privada justo y medio, que dice José Mujica, yo tengo una casa pequeña, ¿y por qué no tiene una casa más grande? Pues porque así en 10 minutos mi esposa y yo barremos, trapeamos, limpiamos la casa y nos ponemos a hacer lo que queremos. Nos ponemos a leer, a cuidar plantas, en fin, es decir, la propiedad privada tiene sentido en la medida que eres capaz de tener control sobre ella y te sirvas de ella y no vivir para ella, ¿no? Sería el caso y el ejemplo digno de Mujica, ¿no? Victoria, a ti te va a tocar cerrar, por favor. Muchas gracias, Jorge. Pues qué responsabilidad, creo que fueron muy buenas intervenciones y efectivamente estoy de acuerdo un poco con Mari Carmen, probablemente llegamos a un terreno común, pues porque algunas visiones son similares y pues el sentido de las preguntas también nos ofrece otras perspectivas, ¿no? Pero creo que cerrando esta parte de cómo es que surge el Estado, yo tomaría en cuenta lo que comenta Mari Carmen y que tiene mucho que ver con la gens. También retomamos en el entorno griego, ¿no? No voy a repetir lo que ya hemos dicho varias veces del derecho paterno, pero lo que sí me parece relevante es lo que decía Mari Carmen de la fortuna, y que voy a ser muy breve, decían que la fortuna era apreciada y considerada como el sumo bien, y a partir de eso se empiezan a generar situaciones entre las gens, entre las tribus, que son estas agrupaciones civiles,
y es una institución que busca perpetuar las clases sociales, esa división entre las clases sociales y el dominio de la primera sobre la segunda, es decir, el Estado sobre la sociedad. Y creo que esa es una de las grandes contradicciones que nos lleva a hablar ahora de otros modelos, ¿no?, de gobernanza, pero que también nos inspira y nos siembra una utopías, ¿no? Jorge, muchas gracias. Saludo a todos. No, gracias a todos y qué lástima que el tiempo sea tan breve, ¿no? Realmente es breve y tenemos muchas cosas que ver. Por ejemplo, yo creo que el derecho legítimo de la violencia por parte del Estado va a ser un punto muy interesante a ver, que nos tocará ver ya la siguiente vez mucho más a fondo. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego. A ti, Jorge, buenas noches. Gracias. Gracias, Jorge. Adiós a A todos. ustedes. Todas.